¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Jueves de Caretas. Jueves de Caretas porque como saben hoy tenemos nuestra edición impresa. Pueden ver la carátula en pantalla. Sodoma de Lima. La toma de Lima es Sodoma de Lima. Gobierno de presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola confrontan la prueba de fuego definitiva en este abrazo que se disuelve de la mandataria y del premier. Con una gran fotografía de las previas, ¿no? En el paseo de los héroes navales, donde, claro, lo que recogemos es efectivamente un, una preocupación muy grande. Estamos escuchando ahora mismo a los manifestantes que ya van declarando ante los medios de comunicación en una, de alguna manera, posición unánime que el de Boluarte, es un gobierno cívico-militar, es un gobierno golpista. Tenemos, más allá, por supuesto, de todas las diferencias y de la fragmentación del país, que discrepar con ambas afirmaciones. El gobierno de Boluarte no es ni cívico-militar, aunque haya habido para muchos un acento, ¿no?, militarista, sobre todo al empezar, y por supuesto en la represión de las marchas con la policía, y menos aún es un gobierno golpista. Pedro Castillo fue quien se autoeyectó luego de un gobierno desastroso de 18 meses. Acá nosotros recogemos, entre otras cosas, la opinión, o mejor dicho, la información que nos proporciona la actual ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, sobre el estado en el que se ha encontrado su despacho, su sector, que como sabemos es el sector de los que más recursos maneja y de donde hay que recordar, ahí puso Castillo a Juan Silva y luego a Heiner Alvarado, que cometieron en realidad un sinfín de fechorías. Y lo que ha hecho Castillo en realidad es, como digo, autoeyectarse con un mensaje y con un autogolpe que ahora muchísimos pasan por alto o pasan por agua tibia. Estamos hablando de la intención de implantar, ahí sí, un Estado no sabemos, o un gobierno no sabemos si cívico-militar como tal, pero sí absolutamente dictatorial. Tenía que ser cívico-militar, por lo menos. Cívico probablemente le queda grande esa palabra. Recuerden ustedes que él dijo, las personas que tienen incluso armamento ilegal tendrán que entregarlos. Imagínense ustedes esa alusión. Y claro, declaraba en reorganización prácticamente toda la sociedad sin ningún contrapeso del Estado. Hoy mismo tenemos que lamentar hasta ahora, y esperemos realmente, ¿no?, esperemos con sinceridad que esta cifra no se incremente, 50 fallecidos, y hay que imaginarse cuántos muertos tendríamos ahora si es que el golpe de Pedro Castillo hubiera tenido éxito. Él, en medio de sus evidentes limitaciones, dio el golpe. No solo, además, porque sabemos que ese mensaje se lo escribieron, Aníbal Torres está involucrado en el tema, Betsy Chávez está involucrado en el tema, otros actores indudablemente están involucrados en el tema, y lo que se esperaba, según la información recabada, era que esta reacción que vive el país hasta ahora, después de más de un mes de ese golpe de Estado, se hubiera desatado de inmediato. Esto no se dio probablemente por una serie de razones. No se esperaba que Castillo se adelantara como se adelantó. Ya sabemos que no había los votos para una vacancia, pero evidentemente esto, digamos, la cancha ya había sido preparada. Entonces, imaginémonos la cantidad de muertos que hubiera. Esto, por supuesto, tiene un fermento, tiene una base de un descontrol grandísimo en buena parte, o un descontento grandísimo en buena parte del país, y con el cual además ya es difícil de alguna manera negociar. Como sabemos, no hay proceso de negociación posible. Los congresistas incluso que están en la izquierda, como la señora Isabel Cortés, como Ruth Luque, han sido expulsados de las movilizaciones. Es decir, es un rechazo a todo lo que represente la política, y esto también tiene que ver con los propios gobernadores regionales que apoyan eso para no chocar con sus electorados, pero estamos hablando de una situación sumamente compleja. Boluarte renuncia hoy, mañana o cuando sea. ¿Qué es lo que toca por la sucesión constitucional? Que el Congreso asuma prácticamente el gobierno de la República, que el presidente o presidenta del Congreso asuma ese gobierno de la República y sí convoque a las elecciones generales, que ahora ya finalmente estamos hablando, como ya se sabe, ¿no? Menos de 9 meses es imposible. Estamos hablando pues de un proceso hacia finales de fin de año,
¿Qué diferencia tiene diciembre o abril del 2023 o 2024 frente, por supuesto, a lo que ya sabemos que va a ser una oferta que no va a poder ser renovada sin las famosas reformas electorales que permitan finalmente ingresar? Carlos Paredes tiene una columna interesante donde habla de la quimera, del adelanto de elecciones, porque claro, entre otras cosas, recuerden ustedes que si una autoridad elegida quiere candidatear, tiene que renunciar por lo menos 6 meses antes. Esto tampoco permitiría eso. Es decir, nos estaríamos encaminando a unas elecciones absolutamente cuestionadas, que sin duda prolongarían este ciclo de inestabilidad. Y el país, racionalmente, si estuviéramos, digamos, en una discusión mínimamente racional, debería tomarlo en cuenta. Eso, como repito, no se va a dar, al menos desde la posición de los manifestantes, que lo que quieren es esta renuncia y estas elecciones prácticamente inmediatas que ya sabemos cuántos problemas tienen. Es realmente desafortunado. Esto también tiene que ver con la capacidad que vaya a mostrar el gobierno de Boluarte para poder establecer una estrategia que vaya más allá de la represión y que al mismo tiempo desarme las tendencias más extremistas. No es fácil, ¿no? Quien lo dice también, siempre hay grandes generales después de la guerra, pero no es de ninguna manera fácil, sobre todo cuando volvamos a el tema de que la lamentable cantidad de fallecidos se ha dado prácticamente en su integridad alrededor de los intentos de tomas de aeropuertos, que es un acto terrorista, hay que llamarlo así, porque eso está reconocido como tal en la legislación internacional a la cual el Perú está adscrito. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Como por supuesto decir, acabamos la represión y ya, cuando estamos hablando de la toma de activos críticos, esto se complica de manera realmente importante. ¿Cuánto tienen que ver los actores radicales en esto? Pues evidentemente está el fermento del descontento que tiene que ver con una pandemia, que tiene que ver con un deterioro de condiciones, que tiene que ver con una pauperización de la política, con una descentralización que ha transmitido recursos de manera importante, pero seguimos hablando del centralismo limeño, cuando evidentemente lo que ha fracasado es un modelo que no ha dado para más. Y de hecho, la tragedia que ha vivido institucional el Perú con Pedro Castillo es reproducir una suerte de gobierno regional pauperizado, depreciado, ¿no? En el gobierno nacional. Pero una de las notas nos habla además de cómo Pedro Castillo tuvo estos contactos a partir del 2018 con los frentes nacionales. Él como líder del SUTEP, en realidad como líder disidente del SUTEP. Llama por eso tanto la atención que el SUTEP se pliegue a las protestas de estos días con tanta intensidad, porque como sabemos Castillo ha sido el enemigo jurado del SUTEP, y en ese momento cuando Castillo intentaba disputar tras la huelga del 17 que lo posicionó como dirigente, trataba de disputarle ese liderazgo al SUTEP. Lidera él la primera Asamblea Nacional de Frentes de Defensa de Organizaciones Populares, Sindicales, Gremiales y Colectivos del Perú. Se reunieron en Lima en 2 fechas. Y allí ¿quién estaba? Estaba la famosa camarada Cusi, de la cual hablamos en nuestra última edición, que dimos cuenta de sus contactos con Iber Maraví, ministro de Castillo, que fue el que legalizó de inmediato al FENATEP, que el propio SUTEP calificaba de senderista. Estaba Víctor Castillo Mesich con Castillo en esta reunión, un senderista bastante conocido que fue recapturado en el 2020, y una larga galería de personajes, no solamente excarcelados de Sendero, que habían más, sino de personajes del Movadef que tenían amplios vínculos con esta facción pro-senderista. Una columna muy importante también, muy interesante, de Iván Arenas, que como decimos siempre cuenta con información de primera mano de cómo se está desarrollando esto en el interior del país, donde él argumenta cómo la izquierda se ha apropiado de esta protesta rural, ¿no? de esta protesta que por supuesto tiene mucho sentido, tiene mucha razón, aunque su justificación o su razonamiento no en realidad calce, ¿no? con lo que el Perú ha vivido en los últimos años. Recordemos, ¿no? Este doble golpe de la pandemia, o triple golpe, si se quiere, de la pandemia, del deterioro que venía detrás de la representación política y el impacto que ha significado el gobierno de Castillo, pues es realmente sísmico, ¿no? Una entrevista muy buena que Rodrigo Salazar le hace a un reportero en Puno que estuvo en primera fila, donde Ronald Vázquez, ¿no? nos cuenta desde Juliaca que
la policía, por un lado, él dijo, disparó a quemarropa y a matar, y que el Movadef estuvo presente en las movilizaciones, ¿no? Es dramático, ¿no? Dramático lo que vive el país ahora mismo. Por supuesto, la edición impresa de Caretas les trae otras notas bastante interesantes. Hay una que, bueno, me interesó mucho el tema y me puse a escribir sobre Land Pritchett, que es una inspiración de personajes ahora mismo como Waldo Mendoza, que ha salido pues a criticar a los constituyentes lovers. Y Land Pritchard es un economista del desarrollo bastante importante, ha venido de Harvard, está basado ahora en Oxford, y él acaba de presentar hace poco un paper que es sumamente interesante, que es un poquito el mantra que viene repitiendo Mendoza en los últimos días, Waldo, me refiero, no Verónica, que dice para llegar al desarrollo, por lo menos establecer niveles básicos de bienestar, el crecimiento y solo el crecimiento económico es suficiente. Lo que se puede demostrar en esta nota es que el crecimiento del Perú ha sido muy, muy, muy irregular. Entonces, claro, la demanda redistributiva, ¿no?, de esta población, en parte, ¿no?, y de la izquierda, que duda cabe, eh, en estas circunstancias es bastante compleja, porque estamos hablando de un país que tiene un PBI per cápita de $6.000 por habitante. Esto, por supuesto, en medio de desigualdades grandes, como ya las conocemos. El Perú es un país altamente desigual, como prácticamente todos los latinoamericanos. Pero así hagas tú una repartición perfecta, va a ser la de $6.000, que está muy, pero muy por debajo de lo que señala Pritchard, que sería un mínimo, que es aproximadamente $25.000 per cápita. Háganse una idea, México tiene 10.000, Chile tiene $16.000 per cápita, el Perú está en 6.000. Es decir, el Perú está obligado a crecer, y lo que estamos viendo luego de periodos muy irregulares, tuvimos un crecimiento muy importante a partir del 2002 aproximadamente hasta el 2011, 12, 13, ¿no? Y a partir de ese entonces estamos en realidad en una espiral de mediocridad con respecto a nuestro crecimiento, a pesar incluso de los ciclos, el último ciclo de materias primas que pues ha sido claramente desaprovechado, ¿no? Y esto, ojo, con una SUNAT que ha anunciado que el año pasado tuvimos un récord de recaudación. Desde el año 82, o sea, desde hace 40 años, no se veía una recaudación del 16.8% del PBI, y con una SUNAT como cañón, es decir, con una SUNAT que funciona y que al mismo tiempo es, no es la mejor amiga, ¿no?, del sector formal. Siempre los empresarios se quejan de que los tienen ajustados, o los formales en general, ¿no?, que como sabemos es un 20 y pico, 20 y poco por ciento de la población, pero aún así, ajustando, se llega a este récord de 16.8%. Pero para alcanzar una sociedad, digamos, donde el Estado te da, ¿no?, todo lo que te tiene que dar, tendrías que tener aproximadamente una PBI o una presión tributaria del 40%. Otra vez, Pritchett señala que la expectativa de lo que tú tienes, de lo que el Estado puede hacer en un Estado o un país tan informal como el Perú, es limitado, porque no vas a llegar a recaudar lo que necesitarías para lograr esa redistribución. Volvemos, ¿no?, a la idea del crecimiento, cuyas proyecciones se están encogiendo cada vez más, no solamente para el 22, ¿eh?, porque como no se ha oficializado cuánto creció el país, el IPE acaba de bajar del 2.8 al 2.6, el crecimiento del 22, en parte por las protestas que comenzaron en diciembre. Y antes de lo que el Perú ya está viviendo ahora, que ya nos mató enero, las proyecciones de crecimiento eran de 2.4 para el año 23. O sea, nos estamos yendo al hoyo, literalmente, en términos económicos, con protestas que, como digo, en realidad no van finalmente, lamentablemente, a conseguir lo que se quisiera, que es el bienestar para todos los peruanos. Más allá de una renuncia eventual de Dina Boluarte, o más allá de paralizar la terrible, la horrible, la infernal, ¿no?, Lima, pues es poco lo que se va a lograr. Se le acabó el gas. Otra inspiración de la izquierda es precisamente Evo Morales. ¿Se acuerdan ustedes cómo cuando la nacionalización del gas del 2013 se celebró esto? Hubo varios años donde a Bolivia le fue bien, porque entraron mucha plata a las arcas bolivianas, pero ¿qué ha pasado a partir de entonces? A partir del 14, el precio del petróleo cae, que tiene evidentemente un correlato con el tema del gas, y no solamente eso, se les acaba el gas. ¿Y se les acaba el gas por qué?
por dos razones seguramente. Una, porque probablemente las perspectivas y los cálculos de las reservas no eran tales. Hay incluso cálculos en el Perú en los cuales ya se habla que el gas se podría acabar en el 40, que es la gran ilusión de Perú Libre, ¿no? Nacionalizar el gas para que esa sea la billetera del Estado. Pues bien, organismos internacionales, incluso como Naciones Unidas, ya le están recomendando al Perú que se vaya por las energías alternativas, porque el tema del gas no solamente es más contaminante, sino que las perspectivas de tener una continuidad son limitadas, número uno. Y número dos, sobre todo en el caso de Bolivia, lo que ocurrió es que las inversiones en exploración se acabaron. Porque claro, si habías nacionalizado y estabas obligando a las... Fue una nacionalización, no que el Estado se hizo cargo, sino que obligó a renegociar contratos, entonces el Estado se convirtió en propietario nominal del hidrocarburo y las empresas tienen dos rubros. Uno es el de explotación de lo que ya tienes, que es lo que seguiste haciendo, ¿no? Y el otro es el de exploración, donde hay riesgo, evidentemente, y esto no se dio. Y Bolivia, compatriotas, se ha ido al diablo. La Bolivia de Evo Morales, porque el presidente Arce actualmente fue el que implementó el modelo de nacionalización, tienen, ellos llegaron a tener unas reservas de 15.000 millones de dólares, cuando mejor les fue, ¿no? En el 2014. A partir de ahora, a partir, ¿no?, de eso, ahora están en reservas que tienen la cuarta parte, porque ese crecimiento boliviano que se hablaba y celebraban mucho los proevos estaba basado sobre todo en subsidios, ¿no? Y en controles de precios y en un dólar artificialmente fijado. Las reservas del Perú ahora mismo son de 74.300 millones de dólares, es decir, 5 veces las reservas de lo que le fue, ¿no? En lo que le fue, si comparamos en el mejor periodo a Bolivia, 20 veces prácticamente las reservas que tiene hoy Bolivia. Bueno, dirán, lo lógico de las reservas es gastarlas. No, pues lo lógico de las reservas es precisamente poder fortalecer la posición macroeconómica del Perú. Las reservas van a arreglar la desigualdad, las reservas van a arreglar los problemas sin duda graves que atraviesan buena parte de la población que ahora se quieren manifestar contra el sistema político. No, claramente no. Entonces, bueno, Justo Carvajal nos comenta también en una interesante columna del impacto que todo esto tiene para la industria logística. Y así, tenemos, por supuesto, como siempre, en nuestra sección cultural un recuento buenísimo de Ricardo González Vigil, excelente, nuestro crítico literario, que hace un recuento, como repito, exhaustivo, además de lo que ha sido la producción literaria durante el año. Un texto bastante simpático de Fernando Ampuero, ¿no? Un testimonio sobre su último libro, que se llama El primer cuentista, que es bastante bastante interesante la perspectiva que hace Fernando, y de hecho ya había publicado un fragmento del libro como tal en, eh, en Caretas. Tenemos, bueno, nuestras imágenes sociales, una sentida e interesante acercamiento de Marilena Cornejo a lo que llama la olla puneña, ¿no? A una expresión de gastronomía viva, importantísima, nacionalmente trascendente, además para el Perú en estas circunstancias tan aciagas. Así que bueno, es una edición para leer de principio a fin, sobre todo, como repito, en momentos tan desafiantes para nuestro país, preocupantes por donde se les mire, y esperamos realmente que las manifestaciones, hay que siempre recordar que el derecho a la protesta es un derecho, valga la redundancia, pero que las diferencias finalmente entre peruanos tienen que resolverse por el consenso, por el diálogo, y los extremistas tienen que quedarse donde deben estar, aislados. Gracias por escuchar este Jueves de Caretas, gracias por vernos. Sigan, por supuesto, no solamente por favor adquiriendo su revista en su punto de venta favorito, sino también informándose y actualizándose con las novedades que les traemos todos los días. Todos los días tenemos en caretas.p entrevistas, noticias, notas. Ayer Carlos Cabanillas publicó una bien interesante, exclusiva para la web, sobre que se llama La grasa de Porky, cuáles son los planes del alcalde Rafael López Aliaga, no solo sus planes, sino cómo está conformando sus equipos. Así que hay mucho para explorar en Caretas, que al final siempre lo que buscamos es eso, es el debate democrático, es el sentido común y es aplicar ese raciocinio que nos debe sacar adelante como país. Gracias por escucharnos. Chao.